Se encienden las alarmas en el país, se encendieron en la Casa Blanca y se encienden en Morena. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump, la Casa Blanca, acusa al actual gobierno de tener una alianza con el crimen organizado. Básicamente, Donald Trump nos dijo, México tiene un narcoestado. Alonso Tames, Lau Vera, ¿cómo están? Me acompañan hoy dos grandes amigos para analizar este tema. En primer lugar, Alonso, ¿qué opinas de las declaraciones de Donald Trump? Para mí, Miguel, y bueno, muchas gracias por invitarme al espacio, para mí ha sido la acusación más grave en la historia de la relación bilateral México-Estados Unidos. Prácticamente no tiene precedentes, es decir, Washington está acusando al gobierno de México de tener, y cito, una alianza intolerable con los grupos narcotraficantes. Cierro la cita. A ver, este punto no lo podemos dejar de repetir. Es gravísimo, Miguel. Y no se refería, como algunos morenistas quisieron tergiversar, que al sexenio de Calderón, que se refiere al pasado, etcétera. No, el comunicado habla en tiempo presente, habla de que hoy existe esa alianza, ¿no? Es preocupante porque, desde luego, cuando un presidente de nuestro principal socio comercial señala que no pueden continuar una buena relación bilateral porque, básicamente, así lo dijo, su gobierno trabaja junto con el crimen organizado, junto con el narcotráfico, es preocupante. En este sentido, Laura, ¿tú crees que las declaraciones de Donald Trump están sustentadas? Yo creo que Estados Unidos es uno de los países que no da pasos sin guarache, tal cual. Yo creo que claro que están sustentadas y hemos tenido muchas pruebas al respecto. Digo, no vamos a caer a lo mejor en difamaciones, pero hemos visto cómo el presidente Andrés Manuel, el expresidente, visitó tantas veces pues zonas vinculadas con el narco, saludó a la mamá del Chapo. O sea, ahí tenemos pruebas fehacientes de que la relación con el narcotráfico probablemente sea muy real, probablemente hubo financiamiento. Entonces, yo la verdad les creo. Todo parece apuntar a que sí hay una posible, una supuesta vinculación. Además, esto se le puede sumar las declaraciones del Mayo Zambada, cuando dijo, oye, a mí me entregó el gobierno para hacerle el favor a otro grupo del crimen organizado. Totalmente, yo creo que el que ellos tengan al Mayo bajo su protección y toda la información que obtuvieron de él, creo que el gobierno de Morena está temblando. En este sentido, Alejandro Moreno ya propuso la creación de un SAR antidrogas. Porque es grave lo que está pasando. Que Estados Unidos diga, México tiene una alianza con el narcotráfico. A ver, se necesita sí o sí esta figura, porque hay que investigar qué funcionarios, qué gobernantes están metidos en el crimen organizado en México. Ya está la declaración de Estados Unidos de que somos un narcoestado. Bueno, vamos a atacar el problema. Alonso, ¿qué implica la creación de este SAR, de la figura del SAR antidrogas? Mira, te diría que un poco nada más retomando lo que decía Laura, creo que está a la vista de todos que el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se molestó cuando agarraron al Mayo Zambada. O sea, fue visible su enojo. Entonces digo, si no quiere que la gente piense que tienen una alianza intolerable con grupos narcotraficantes, pues que no haga ese tipo de cosas. Que no haga también varias visitas a Badiraguato, cuando otros presidentes de la República no podían ir porque el Estado Mayor no podía garantizar su seguridad. ¿Y por qué él sí? Entonces creo que este tipo de acciones obviamente ponen en tela de juicio mucho de la estrategia tanto del gobierno federal anterior como del gobierno federal actual, que es de cierta manera una extensión de las políticas del anterior, ¿no? Y en términos de la figura del SAR antidrogas que está planteando crear el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es una especie de coordinador nacional para el combate al fentanilo y drogas sintéticas. Esta figura tendría atribuciones para coordinar los esfuerzos entre dependencias de seguridad, órdenes de gobierno y la Fiscalía General de la República. Esto creo que tiene mucho sentido. La coordinación puntualmente estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque necesita tener una adscripción, un lugar, digamos, político burocrático donde tenga estar... Pero gozando de cierta autonomía. Exactamente, con autonomía operativa y técnica. Y creo que esto es importante porque esto puede reforzar la colaboración internacional con Estados Unidos y Canadá, que ahorita está en un tramo bastante delicado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es una estrategia conjunta a nivel Norteamérica para combatir el tráfico y la producción de drogas sintéticas y actuar de la mano, hay que decirlo, con agencias como la DEA, el FBI, la OEA, en materia ya de todo el continente, o la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Laura, en este sentido,
¿Cómo crees tú que debe ser el perfil de el zar antidrogas? Porque Morena obviamente va a querer alguien carnal, si es que lo aprueba, no creo que lo apruebe, pero debe ser una figura de alguien que tenga plena libertad de meter la mano en toda la cochinada que se ha hecho en los gobiernos anteriores de Morena y en el gobierno actual de Morena y poder decir, este está involucrado, este tiene vínculos, con toda libertad y sobre quien pese. Totalmente, yo creo que tiene que ser primero que nada una persona valiente, porque yo creo que no va a haber muchas personas que vayan a levantar la mano. Yo creo que hay muchas razones por las cuales alguien tendría miedo de hacerlo. Sin embargo, creo que de aprobarse, totalmente de acuerdo contigo, Miguel, tendría que ser una persona que pues esté calificada, que además no tenga vínculos reales ni con el partido en turno, ni con el gobierno, ni siquiera con gobiernos anteriores, porque también hay señalamientos. Tiene que ser alguien totalmente calificado. ¿Qué implica entonces la creación de un zar antidrogas en México? Muy fácil. Que si las declaraciones de Estados Unidos son reales, los gobernadores de Morena tienen motivos para temblar. El único motivo que yo veo para el cual no quieran aprobar la iniciativa de Alejandro Moreno de crear un zar antidrogas para combatir los vínculos que la Casa Blanca señala de el gobierno mexicano con el narcotráfico es por miedo a que varios gobernadores que ya se les ha señalado desde la prensa, desde el extranjero, de tener vínculos, acaben en la cárcel. En este sentido, ¿tú qué crees que es el motivo por el cual Morena no aprobaría la creación de esta figura, Alonso? Mira, creo que un paso antes a esa pregunta sería decir qué es lo que refuerza esta iniciativa, desde qué ópticas hay beneficios. Y creo que de entrada está la óptica de la seguridad pública, un coordinador o un zar antidrogas sintéticas, autónomo y con capacidad técnica y presupuestal autónoma. Creo que permitiría una estrategia más efectiva y menos fragmentada contra el narcotráfico. Desde la óptica diplomática, una figura con mucha credibilidad, y aquí lo que dicen ustedes, el perfil importa mucho, pero una figura de zar antidrogas con mucha credibilidad ayudaría a reforzar la colaboración en esta y otras materias con Estados Unidos y Canadá, y eso ahorita es bastante necesario. Desde la óptica operativa, la autonomía de una coordinación nacional de antidrogas sintéticas, por así decirlo, ayudaría a las fuerzas de seguridad mexicanas a que no sean infiltradas y cooptadas tan fácilmente por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque la iniciativa tiene algo muy interesante. Esto implica, o en su diseño implica, que sea una especie de mitad corporación o coordinación antidrogas y mitad agencia de inteligencia, ¿no? Entonces, esto le permitiría trabajar con mucho sigilo y efectividad. Y por último, desde la óptica económica, disminuir el tráfico de estas sustancias, evidentemente reduce el flujo de dinero ilícito que alimenta las filas y los armamentos de estos grupos delictivos, y eso es importante combatirlo. Claro. Lau, en este sentido, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería el motivo por el que Morena diría, no puedo aprobar el zar antidrogas que propone Alejandro Moreno? ¿Sería que ocultan algo? Yo creo que ya sería como nuestra respuesta fehaciente de que ocultan todo. Hemos visto en las últimas semanas y meses cómo Sinaloa se ha hundido en una violencia pues que la población realmente no puede ni siquiera salir, niños asesinados. La verdad creo que nunca habíamos visto una violencia de tal magnitud y será cierto, hace poco Loret de Mola sacó en su columna criticando esto, de que será cierto que Morena le tiene miedo a Rocha porque realmente tiene tanto poder sobre ellos y que probablemente financió en las pasadas elecciones que pues es intocable. ¿Será cierto? Esto a mí me saca una serie de preguntas. La primera es, suponiendo que Morena accediera a la propuesta de iniciativa de Alejandro Moreno de la creación del zar antidrogas, tendrían un enorme problema para justificar a muchísimos de sus militantes, de sus gobernadores, de sus filas, porque, a ver, no hay un gobernador de Morena que no tenga señalamientos públicos de tener vínculos. No hay uno. En segundo lugar, si Morena no accediera a esta iniciativa, lo único que estarían diciendo es una afirmativa ficta. Es decir, no podemos investigarnos a nosotros mismos porque tenemos cola que nos pisen. A ver, justo Miguel, o sea, como dices, cuando un gobierno quiere hacer algo o tiene un interés muy particular, se nota. O sea, cuando tiene una prioridad, se nota, y la prioridad de Morena claramente no es la seguridad pública. Para mí, creo que la prioridad es apropiarse de
todos los aparatos del Estado y consolidar su presencia por muchos años. Para mí creo que eso es lo que están intentando hacer por encima de detener el flujo enorme de violencia en este país, ¿no? A ver, de entrada te diría que la lucha contra el tráfico y la producción de fentanilo en México ha sido un fracaso en buena medida por la falta de coordinación y voluntad política, un poco regresando a lo que mencionas. A ver, la violencia e impunidad siguen en niveles absolutamente críticos, esto lo sabemos todos, en parte por los vínculos, tenemos que decir supuestos, pero tal vez muy patentes en algunas acciones entre Morena y grupos del crimen organizado, y por la política de abrazos, ¿no? Y te diría, a ver, el gobierno, por ejemplo, presume una baja en homicidios y con bombo y platillo, etcétera, pero la verdad es que extrañamente, al momento que presumen la baja de homicidios, crecen las desapariciones. Te doy un dato, entre 2023 y 2024 subieron 6.3% las desapariciones en México, de 107,000 en un año a 114,000 en otro. Es decir, presumo una baja de homicidios, pero ¿están catalogando más como desapariciones? Que es la misma que de desaparecido, nomás lo mandas a otra bolsita. Es una mentira. Etiqueta diferente. Se están maquillando las cifras. Ahora no los mataron, no nada más desaparecieron. Se esfumaron. Laura, ¿tú qué opinas de la respuesta que ha dado Claudia Sheinbaum respecto a estas acusaciones de Estados Unidos, respecto a las acusaciones también de ciertos reportajes internacionales donde dicen, a ver, México está lleno de cocinas de fentanilo por todos lados, y que dicen, no es cierto, eso cuesta más trabajo, no es tan fácil, cuando realmente está hasta grabado y documentado? ¿Es la actitud que debería tener una presidenta de la República? Totalmente de acuerdo contigo. Creo que su respuesta no ha sido la indicada para ser una presidenta de Estado. Un día nos dicen que no hay laboratorios de fentanilo en México. Entonces, ¿cuál es la realidad que nos plantea el gobierno? ¿Es cierto o no? La presidenta nos dice que no hay laboratorios de fentanilo, pero entonces ya incautaron algunos ayer. En la mañanera hoy Harfuch nos dio algunas cifras de los laboratorios que cerraron y más de 200 detenidos. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿La presidenta diciendo que no hay? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo, Miguel? Sí, empezaron diciendo, a ver, en México no hay fentanilo, no producimos fentanilo. Luego pasaron a bueno, es que sí hay, pero no está tan fácil como dice el reportaje. Y ahora ya llegamos a ya quitamos tantos laboratorios de fentanilo. Bueno, entonces sí había desde el principio, y todo el sexenio pasado, López Obrador se la pasó mintiendo. Bueno, en eso hay muchas otras cosas que se la pasó mintiendo ese señor. Pero la realidad del país es que estamos atascados de drogas, violencia, muerte, sangre, desapariciones forzadas, secuestros, fosas clandestinas, y la presidenta dice, no le crean a Trump, aquí no pasó nada. Es que es justamente, o sea, creo que el populismo jamás va a aceptar su responsabilidad de nada. De hecho, digamos, intrínsecamente necesitan un culpable de todo, ¿no? Y creo que, un poco analizando la situación política actual, creo que la figura de Donald Trump ahorita les funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier otra cosa que salga mal en el país, Donald Trump. Nos ponemos la bandera todos, nos aventamos del castillo y ahora, ojo, esa figura no les va a servir para siempre. En algún punto la ciudadanía mexicana va a tener que decir, oye, pues no todo va a ser culpa de Trump, o no todo es culpa del PRI, o no todo es culpa de lo que sea, ¿no? De Calderón. Es de Calderón, que salió hace 12 años o 13 del poder, ¿no? Y ahí la sociedad va a tener que tomar una decisión. Es decir, ¿vamos a seguir apoyando esta opción política, o qué es lo que vamos a hacer, no? Claro. México lo que necesita es seguridad. Es que se le garantice a los niños poder salir en paz. Es que no esté atascado de violencia, balas, drogas, por todos lados. Es que no haya cobro de derecho de piso. Es que no haya el temor de que no pueda salir tu hija, tu hijo a la calle sin que lo maten, lo violen, lo secuestren. Es lo que se exige. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿A quién le toca sacar esa chamba? Al gobierno. Pero si el gobierno está señalado por el país más importante del mundo, me atrevería a decir, como un gobierno aliado al crimen organizado, como un narcogobierno, entonces, ¿qué nos depara a los mexicanos? ¿Un comentario para concluir sobre esto? Sí, Miguel, justamente creo que en términos de la figura del SAR antidrogas, creo que el siguiente paso sería que se apruebe la iniciativa eventualmente, sería blindar legalmente su autonomía, la autonomía de esta figura, asegurando que el coordinador no pueda ser removido por razones políticas o porque pone en entredicho algo que dice el gobierno federal, darle independencia técnica
y maniobrabilidad institucional. Eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí la clave es continuidad, Miguel. Continuidad por un lado y dos, capacidad de coordinación interinstitucional, tanto en México, distintos niveles de gobierno, como con instancias de seguridad fuera del país. Te diría que también se le tendrían que dar recursos suficientes para operaciones, inteligencia y una tecnología adecuada para este tipo de operaciones. Y por último, garantizar una rendición de cuentas importante, ¿no? Que yo imagino mediante informes periódicos al Congreso, que es lo que explica de hecho la iniciativa, con auditorías independientes que puedan transparentar eventualmente cuando se desclasifique este tipo de información, algún tipo de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque concluyo, el SAR antidrogas sintéticas tendría mucho poder y qué bueno porque lo necesita, pero a cada poder un contrapeso, ¿no? Claro. Para siempre proteger la democracia y las libertades. Esto se plasma en la iniciativa, pero evidentemente pues en una discusión pues el oficialismo puede quitarle ciertas facultades pues para que no tenga tantos dientes, ¿no? Entonces, con esta propuesta creo que México tendría evidentemente por primera vez una autoridad autónoma y especializada en la lucha contra estas nuevas, digamos, superdrogas mucho más mortíferas y adictivas, y creo que necesitamos este tipo de herramientas. Muy bien. Lau, comentario para terminar. Pues secundo todo lo que han dicho y yo nada más les dejaría en la mesa el hecho de que en las próximas semanas vamos a tener que estar también pensando en sí, al igual que Estados Unidos, que siguen analizándolo, y Canadá con Justin Trudeau. ¿Nosotros en México deberíamos de calificar a los cárteles mexicanos como terroristas? Creo que es algo que también tenemos que tener en mente. Yo pienso que sí. Yo también. Yo también. Morena, está muy fácil. Si realmente te importa lo que es primero, el bien de México, el bien de los mexicanos, que dejen de matar tanta gente, que deje de haber una violencia y un narcotráfico rampante en este país, vota por la creación del SAR antidrogas que propone Alejandro Moreno. Si no, bueno, ya está muy obvio que no quieres tú solito echarte la soga al cuello, porque las declaraciones de Trump sí te espantan. Yo me quedaría con eso. Esta semana se va a poner toda esta discusión, vamos a estar muy pendientes. Y esto es la mesa de la oposición, donde vamos a seguir señalando cada que haya que exhortar al gobierno de que por favor entren en razón y empiecen a trabajar por el bien de México. Muchas gracias.